Abran por favor sus Biblias al libro de 1 Juan. Si no tienen Biblias, hay aquí atrás en la mesita, ahí atrás donde está Saida. 1 Juan capítulo 4. Vamos a estar mirando. Vamos a regresar al pasaje de la semana pasada. La semana pasada miramos 1 Juan versículos 1 a 6. Hoy vamos a mirar 4 a 6. Estos versículos los cubrimos la semana pasada porque cubrimos 1 a 6. Pero quiero regresar al pasaje porque quiero sacar otras verdades. Esa es la hermosura de la palabra de Dios, la escritura. 10 personas pueden leer un pasaje de escritura y siempre hay una verdad principal, siempre hay principios principales. Pero muchas veces cada uno, dependiendo de dónde está ellos en la vida, en sus vidas, pueden sacar algo que para ellos mismos se le aplica diferente de las otras 9 personas. Entonces hoy vamos a sacar unas verdades un poco diferentes que la semana pasada. Y vamos a estar mirando versículos 4 a 6, 1 Juan. 2 preguntas que tengo para ustedes. ¿Qué son cosas que traen miedo en la vida? ¿Qué son cosas que traen miedo? Puede ser cualquier cosa. ¿Qué son cosas que traen miedo en la vida? Por ejemplo, a veces le da también uno salir a la calle. ¿Le da qué? Le da miedo salir a la calle. Aquí, sí. Le da uno temor por lo que está pasando. Le da uno Pero no temor. es bueno el temor. Le da uno temor a salir a las calles, temor. No es bueno el miedo. Una familia cuando está lejos. Cuando la familia está lejos y no estamos con ellos, estamos orando a Dios, protégelos. ¿Qué otras cosas nos da miedo en la vida? Que es difícil, un temor, un miedo que es difícil de controlar. Como a veces da miedo como si se va a morir uno o algo así. Está fuera de nuestro control, ¿verdad? Está fuera. Cuando alguien está hospitalizado y sabemos que están intubados y sabemos que están en los últimos momentos, ¿verdad? Y estamos bien cercanos con esa persona, puede ser un padre, una madre, un tío, una tía, un hijo, ¿verdad? Sabiendo que eso es difícil, no hay nada que podamos hacer, eso es algo real. Y cuando sientes miedos, ¿cómo los afrontas? ¿Cómo afrontas estos temores en la vida? Yo con oración. ¿Con oración? Ok. Eso es bueno. Porque la oración tiene mucho poder. Y si por nuestra propia carne nos vamos, pues caemos en depresión, en Nos miedo. quedamos en depresión, miedo. Eso es cierto. Y lo que esta pregunta que estoy preguntando, hay 2 versiones que uno puede de manera que puede responder. Hay la manera que podemos responder que oramos, pero también si hay gente que no son de Dios, gente que no son de Cristo, que no son cristianos, van a tomar esos miedos y les va a afectar aún peor, porque no tienen algo adentro, y lo que tenemos nosotros. Y hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la diferencia. Diga, José. Cuando le oramos a mi tío, que estaba pues, ya en las últimas, ¿se acuerda? Cuando hablé yo con usted que si le oraba, la esposa y una hermana ahí estaban, en ese lecho de muerte que él tenía. Entonces, cuando me encadené con usted a hablar, sentí yo que no, como que la esposa no quería, porque ellos son muy creyentes de la catolicismo. Entonces yo sentí una vibra muy fuerte, como que había temor. En ellos. Sí, como que, porque ellos no oraron. Oramos usted y yo, y ella no. Y usted se sintió con una paz. Conmigo, pero a la vez dije yo, no, pues, si lo oramos. Sí. Pues yo pienso que también es a veces por falta de la sabiduría que no sabemos de Dios, de Jesús. Y ahí mismo donde vamos a ir. Vamos a hablar de eso. Que sabemos de Jesús, sabemos de Cristo como cristianos. Porque hay algo que la gente cristiana no tiene. O la gente que no son cristianos. ¿Qué es la palabra que les pregunté hace rato? Incrédulos. Incrédulos.
Ellos no tienen a Cristo. Ellos no tienen a Jesús morando en ellos. El título del mensaje es esto: el que está en nosotros. El que está en nosotros. Y que cuando digo el que está, estamos hablando de Jesús. El que está en nosotros. En inglés, He who is in you. He who is in you. La semana pasada hablamos de los 6 versículos que no vamos a cubrirlos, vamos a cubrir 4, 5, 6. Pero la semana pasada hablamos de las herejías que existían en el tiempo de Juan cuando escribió su carta. Hablamos de varias ramas de religión, ¿se acuerdan? Entonces hablamos de qué es lo que significaba para Juan en esos días, qué significa para estos cupcakes. Se vieron bien deliciosos y no comí más todavía. Me va a distraer. Pero en el tiempo de Juan había herejías, había ramas que estaban tratando de entrar a la iglesia y sacar, desviar, a confundir, meter duda a los cristianos. Y miramos la semana pasada que aún hoy, todavía en la iglesia, hasta en Iber, viene esas creencias, viene esas herejías, viene esos pensamientos de duda de gente, de maestros falsos, profetas falsos. Entonces hablamos de varias la semana pasada. Hoy no voy a dedicar mucho tiempo en eso, pero voy a dedicarme más en la segunda parte del pasaje que cubrimos la semana pasada. El que está en ustedes. El primer punto que vamos a mirar es esto: el que está en nosotros nos da un espíritu de victoria. El que está en nosotros nos da un espíritu de victoria. Vamos a entrarle a la palabra. 1 Juan, capítulo 4, versículo 4. Vamos a cubrir versículo 4 primero. Y dice así la palabra de Dios: ustedes, queridos hijos, está hablando a la iglesia, está hablando a los cristianos. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas. Porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Entonces Juan sigue y continúa hablando de los falsos profetas y las mentiras que quiere acercarse a la iglesia, las mentiras que entran en nuestras vidas cuando la gente viene a la iglesia o vienen a sus vidas, en sus hogares, en sus trabajos. Entonces Juan continúa hablando de esos falsos profetas, pero fíjense lo que dice: hijos míos, ustedes son de Dios. Entonces hay gente que son de Dios, que dice Juan, y luego hay gente, vamos a ver después, que no son de Dios. Y si ustedes son de Dios, han vencido a estos falsos profetas. De eso hablamos la última semana. Y luego aquí dice algo bien importante: porque el que está en ustedes, mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Vamos a desempeñar un poco más eso allí. El creyente cuenta con un recurso para la victoria: la presencia vital de Jesús habitando en su interior, lo cual hace que la victoria sea siempre posible, siempre y cuando confiemos en aquel que está en nosotros, en lugar de confiar en nosotros mismos. Lo que vamos a mirar hoy, vamos a mirar bastante escritura, bastantes versículos. Y quiero que miren, la palabra está diciendo: si tú eres cristiano, si Dios mora en ti, si Dios está en ti, tú tienes ¿te acuerdan que la semana pasada hablamos de espíritus de verdad, espíritus malvados, espíritus de mentiras? Si tienes el espíritu de Dios, tienes un espíritu de victoria. Y dice así, Efesios 6, 10 a 18, dice así: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, todo. ¿Qué pasa si un soldado se va a la guerra y no se pone su armadura? No tiene protección. No va a tener, lo van a matar.
Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios. El problema como cristianos, los cristianos, nosotros salimos al mundo pensando, no, el diablo no tiene nada contra mí, no tengo que orar, no tengo que leer mi Biblia, yo sé la palabra, yo sé de David, de Moisés, de Adán, no necesito nada, ahorita yo puedo hacerlo. Están saliendo a la guerra, a la batalla, sin armarse con la armadura de Dios. Pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo eso, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Sepan esto, el diablo tiene su ejército. El diablo no descansa. El diablo anda rumbando para ahí para acá tratando de destruir y devorar a los cristianos para destruir matrimonio, para destruir a familia, para destruir a sus hijos, para destruir a iglesias, para destruir a sus cónyuges. El diablo no descansa y tiene sus soldados y nosotros andamos como sin nada pensando que podemos ir contra el diablo sin ponernos la armadura de Dios. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y aquí está algo clave, que no tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento. No es decir que tienes que estar orando 24 horas, pero en todo lo que hagas en un día, cuando se te viene el momento para orar, ora. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. El creyente cuenta con un recurso para la victoria. Si Dios dice que ya hemos vencido, Dios ya sabe, si nos estamos poniendo su armadura, vamos a vencer. Entonces, esta comprensión aporta gran confianza y poder espiritual. Para quienes caminan en esta verdad, la victoria está asegurada. Nosotros, cuando nos ponemos la armadura de Dios, hemos ya vencido. Es una afirmación rotunda, no una mera esperanza o deseo. Cristiano, cristiana, hermano, hermana, amado, amada. ¿Piensas que por un momento que Jehová Dios se metió el Espíritu de Él en ti, comenzó esa obra? ¿Tú piensas que por un momento que Dios comenzó la obra de meter el Espíritu de Él en ti y te va a dejar abandonado y te va a dejar tirado en un lado? No. Hijos míos, ustedes son de Dios. 1 Juan dice de nuevo, 4:6. Ustedes ya han vencido al profeta. Filipenses 1:6 dice, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Si Cristo te salvó, si poniste tu fe en Cristo, te dio el Espíritu de Dios y ahorita el Espíritu está morando en ti. Tú piensas que Dios hizo todo eso. Tú piensas que Dios dio su único hijo unigénito en la cruz, que lo permitió que lo mataran, que derramara su sangre en la cruz para que tú pusieras tu fe en Él, para que te abandonara. No, Él comenzó esa obra, y si tú eres de Dios y tú tienes al Espíritu morando, viviendo en ti, Él comenzó algo especial y esa obra la va a perfeccionar hasta el día que venga Cristo Jesús o al día que tú estés en su presencia. Pero muchas veces como cristianos vivimos con temor. Y lamentablemente hay muchos que no son cristianos o dicen que son cristianos. Pero vamos a ver aquellos que atraviesan la vida sin Cristo. ¿Qué son cosas que nos afectan como seres humanos? Depresión, la ansiedad, preocupación, la enfermedad, la amargadura, ser amargos, ¿verdad? El odio, una vida pesimista. Yo siempre miro
dicen, en inglés se dice the glass half full. Han escuchado eso, ¿verdad? Hay gente que mira el vaso mitad lleno y hay gente que mira el vaso mitad vacío. Que es pesimistas y optimistas. Entonces, aquellos que atraviesan la vida sin Cristo, en el Espíritu de Dios, abrazan la depresión, la ansiedad, la preocupación, son amargados, tienen odio, tienen una vida pesimista, viven sin esa esperanza para la mañana eterna. Piensen en sus cabezas ahorita. ¿De quién pueden pensar ahorita que de seguro no son cristianos? Y fíjense y piensen, por eso es la razón, porque no tienen a Cristo como la esperanza. Y cuando viene la depresión, viene la enfermedad, viene la condición, viene la prueba, viene la tormenta, viene la ansiedad, viene la preocupación. No pueden controlarse, no pueden abrazar la prueba y se deshacen, se rediten. ¿Por qué? Porque no tienen a aquel que es mayor en ellos. Están viviendo sin Cristo. Depresión, ansiedad, preocupación, y luego eso los define, porque no tienen esa esperanza en sus vidas. Y luego vamos a ver aquellos que sí, que atraviesan la vida con Cristo en ellos. Fíjense lo que dice Santiago 1, 2 a 3. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Tú piensas por un momento que uno que no es cristiano, cuando esté en esa prueba, en esa enfermedad, en esa condición, cuando va a estar alguien en la cama muriéndose, que van a tener un gozo. ¿Por qué tenemos nosotros gozo cuando vienen las pruebas, viene la enfermedad? ¿Por qué tenemos gozo? Porque confiamos que el Señor va a pasar sobrepasar todo eso. Porque tenemos fe que Dios va a sobrepasar sobre todo eso. Pero ¿qué es lo que le pasa a un cristiano cuando uno muere? Diga, hermano. Tenemos confianza que ya no vamos con Dios porque creemos a Él. Vamos al cielo, vamos a estar en la presencia de Cristo, porque vamos a estar con Él, porque ponemos nuestra fe en Él. Una persona que no tiene, el que es mayor, que está en el mundo, en sus corazones, no tiene esa esperanza. Entonces, lo único que voy a morir, esta vida es todo lo que hay. Y no tienen la esperanza de Cristo en ellos. Entonces, cuando son confrontados con la muerte, una enfermedad, una condición, se quejan de todo. Hablan mal o no creen en Dios. ¿Quién aquí ha escuchado por qué Dios permite que se mueran los bebés? Eso es difícil, ¿verdad? ¿O por qué Dios? Yo tengo a seres queridos, familia, que dicen, ¿por qué Dios me quitó a mi mamá? Es lo que dicen. Y culpan a Dios. Y tienen dicen que ¿por qué Dios se lleva a las buenas personas? Romanos dice que no hay ninguna buena persona, ninguna. La única buena persona que ha vivido en este mundo se llamaba Jesús. Y la Biblia en Romanos dice que todos han pecado y han caído corto de la gloria de Dios. Y dice la Biblia que no hay ninguno perfecto, no hay ningún bueno, ninguno. Es que no tienen el entendimiento de la vida en ellos. Entonces vienen las pruebas a un cristiano. Yo soy a donde voy. Yo sé que voy a dejar a mi familia, a mis seres queridos, voy a dejar todo aquí, pero yo voy a algo mayor. Algo con la perspectiva que esta vida no es lo único en el universo. Y luego 2 Corintios 12, 7 a 10 dice, aquí lo tengo en la pantalla también, para evitar que me volviera presumido. ¿Sabían que el apóstol Pablo vivía le dicen una espina en el lado? No sé si sabían. No sabemos qué era exactamente esta espina. Quizás hay gente que debaten piensa que era un demonio que siempre lo seguía, que lo quería maldecir, pero que se acuerdan antes de que era Pablo, ¿era quién? Saulo. ¿Y quién era Saulo? Perseguidor de cristianos. ¿Y quién se acuerdan? Era uno de los diáconos que murió a los pies de él, que él aprobó.
Quizás era la pesadilla de saber que él permitió el asesinato de Esteban, ¿se acuerdan? No sabemos qué exactamente era, que no sabemos si era un demonio que lo seguía, que siempre lo estaba persiguiendo, o era algo físico, algo, una condición, no sabemos. Pero Pablo aquí habla de eso, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones. Una espina me fue clavada en el cuerpo. Es decir, un mensajero de Satanás, aquí dice algo de Satanás, para que me atormentara 3 veces. ¿Quién aquí le habrá orado a Dios que le quite una enfermedad, una condición? Pablo 3 veces rogó al Señor que le quitara eso, pero él, Jesús, Jehová, Dios, le dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Jehová le dijo a Pablo, mi gracia es suficiente para lo que tienes. Te voy a permitir que sigas con esa condición. Ahí está mi respuesta. Y Pablo lo sabía. Y dice, por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué es lo que Dios hace en nuestra vida para humillarnos? Nos pasa por enfermedad. Pasa por enfermedad. Nos pasa por condiciones. Nos humilla, nos quita el trabajo. A eso me ha sucedido a mí. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Estamos hablando de ser victorioso en Cristo. Y si tú tienes una debilidad, eso quizás es algo que Dios mismo ha puesto en tu vida para humillarte y para que te acerques más en el poder y la potencia, la potestad de Jehová, para que no te hinches, para que no te tengas el orgullo, para que no tengas soberbia. Así es y eso es lo que hizo con Pablo. Filipenses 2:4-15 también dice, háganlo todo sin quejas y contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el mundo. ¿Saben de gente que siempre se quejan de todo? Eso es evidencia que no son de Dios. Sí. Eso es evidencia que no tienen. Pueden decir que yo soy cristiano, pero si siempre se quejan, eso es casi para mí es fruta que miro. Un árbol de manzana no da fruta a naranja. Un árbol una mata de uvas no da manzanas o tomates. Si uno da fruta en la manera que habla, es alguien que se queja, eso es lo que uno mira. No es cristiano. No es cristiano. ¿Quién aquí conoce a gente así? No es decir que la gente cristiana no se queja, pero si uno conoce a alguien que todo lo que hacen se quejan del trabajo, del matrimonio, de lo que están ganando, de los trabajadores, de por qué Dios esto, tal fulano, se chismean y se quejan. No le alcanza, que porque no tiene. Que porque este es esto, que él es lo otro, porque a mí me dieron y al otro no. Háganlo todo sin sin que... que tiene más que yo. Yo hago trabajo y aquel no trabaja. Entonces, ¿qué? Y uno que tiene a Dios morando en él por medio del Espíritu Santo, tiene al que es mayor que está en el mundo. Y si uno no tiene a Dios, van a hacer todo. Cuando el que está en ti es Cristo, tienes victoria y tu vida da fruta y evidencia de esto. Galatas. No sé si lo tengo aquí. Galatas 5, 22-23. No lo tengo aquí. En cambio, el fruto del Espíritu es amor. Esto es lo que da de fruto a un cristiano. Galatas 5, 22-23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Romanos 8:31. Entonces, ¿qué diremos de todo esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará
contra nosotros. Entonces, cristiano, cristiana, si Cristo está en ti, ya has vencido todo en el poder y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien no tiene a Dios morando en ellos, ¿saben por qué? Les voy a decir la verdad. Están creyendo en alguien que murió y nunca resucitó. Les voy a decir la verdad. No quiero hablar mucho de ciertas ramas, porque yo lo hago con respeto. Y acabamos de hablar de ramas falsas que no son religiones. Pero han ido a una iglesia y miran a Cristo tirado muerto. Nosotros no servimos a un Dios muerto. Nosotros servimos a un Dios viviente, un Dios que resucitó, un Dios que está a la diestra del Padre en este momento. Dios no está muerto, y esa imagen que miramos muchas veces en la iglesia, ese es el tipo de Dios que mucha gente sigue. Si Dios que está viviente está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Amado, levántate. Levántense si eres cristiano. Levántense, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Si el que está en ti es Cristo, te ha dado un espíritu de victoria. Si tú estás enfrentado en este momento con una pesadilla, una tormenta, una prueba, una enfermedad, una condición, una preocupación, algo que te está trayendo, que el Satanás, el diablo, el mundo está trayendo sobre ti para desviarte, para meterte duda, y tú sabes que tú ya pusiste tu fe en Cristo, acuérdate que eres victorioso, victoriosa, y que Jesús ya fue levantado de la muerte y tú tienes el poder de Jesús resucitado viviendo en ti. Como mi papá me decía, espero que no la esté asustando, como mi papá me decía, que se te haga chicharrón la boca. Que se te haga chicharrón. ¿Quién ha escuchado ese dicho? Nadie. Que se te haga chicharrón ese corazón de duda. Que se te haga... ¿Quién ha escuchado el dicho, pásenlo barrido? Sí. Mi señora nunca lo había escuchado. Pero así es lo que yo fui criado con ese dicho. Pero mi papá decía que se te haga chicharrón. Si eres cristiano, quítate, bórrate, destruye ese tipo de corazón, porque el que está en ti es mayor del que está en el mundo. Si tienes algo que estás afrontado en este momento, tu Jesús que tú sigues ya fue levantado y tú tienes el poder de la resurrección corriendo en las venas de tu vida espiritual. Y no permitas que entre no permites que entre el diablo, no permites que entre esas cosas que la gente habla. Y de ahí vamos a seguir adelante con algo. ¿Y cómo podemos ayudarnos para asegurar cuando viene la duda, las tormentas, las pruebas de la vida y no sentimos aislados? ¿Cómo podemos afrontar cuando vienen esas dudas, tormentas, para no sentirnos aislados? Porque es lo que quiere hacer el diablo. El diablo quiere aislarte. El diablo quiere que te separes de Dios. El diablo quiere que te pongas en un rincón llorando. El diablo quiere que te olvides de la oración. El diablo quiere que no vayas a la Biblia. El diablo quiere desviarte y quitarte de la verdad. ¿Por qué? Eso es lo que hace el diablo. Nos quiere apartar de Dios. Y una de las maneras que no nos apartamos de Dios es esto. El que está en ustedes nos aparta para comunidad en Él. El que está en ustedes, en nosotros, nos aparta para comunidad en Él. Y aquí donde quizás va a doler un poco más. Porque todos nosotros tenemos amigos, ¿verdad? Todos nosotros tenemos amistades. Y quizás todavía tenemos relaciones que están atadas al mundo. Tenemos relaciones de amistades que antes de venir a Cristo ellos eran nuestros amigos y esos eran nuestras amistades. Pero de eso vamos a hablar hoy. Si tú tienes ahora a Jehová, Cristo viviendo en ti,
el que está en ustedes nos aparta para la comunidad en él. Versículo 5. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. ¿Se acuerdan que cubrimos este versículo la semana pasada? Ahora lo que va a hacer aquí Juan va a diferenciar entre dos grupos. Dos grupos. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Es una comunidad. Una comunidad. Hay dos comunidades en el mundo. Y vamos a ver aquí un contraste entre comunidad falsa, de eso estoy hablando, y comunidad de verdad. Porque Juan ha estado hablando de la luz y la oscuridad, hay una diferencia. Ha estado hablando de la mentira y de la verdad, porque hay una diferencia en ambos. Ahora vamos a hablar de comunidad falsas y comunidades de verdad de Dios. Vamos a ver el contraste. Ellos que son del mundo, está hablando de aquí de los que no son de Dios, los que no son de Cristo, los que son incrédulos, ellos son del mundo. Y Juan dice, esos que están allá afuera de la familia de Dios, ellos son del mundo. Y ahora va a explicar lo que significa. Por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Este grupo de incrédulos es la comunidad falsa. Y cada uno de nosotros somos rodeados cada vez en cuando por esa. Iba a decir algo, hermana. La vez que estaba recordando esto de que cuando yo antes no estaba, o sea, no había aceptado, yo me sentía como esa que lo que dicen en el 5 y no sabía, no entendía, o sea, cuando yo me acuerdo cuando yo iba, a veces voy en la, yo dije, yo soy católica y punto, yo tengo mi religión y yo pensaba que nomás así. ¿Quién ha escuchado ese dicho? No, yo lo dije muchas También veces. le he dicho, hay que A mí cuando venía un cristiano y me Así quería los criados. hablar de la palabra, yo hasta pues, muy arrogante era, yo le decía, no, yo soy 100%, no 100%, pues yo soy católica. Y ni sabía nada del catolicismo. Mi papá hasta puso un sign ahí, católicos. Y luego, cuando estábamos chiquitos, nos decía, no abran, porque son los hermanos. Pues, ¿cómo íbamos a aprender de la palabra si nuestros padres no nos enseñaron? Y lo que quiero dar gracia con esto, porque todos venimos de ese trasfondo. Y yo no sé qué desconectados están todos aquí de esa rama. Y pues yo sé que tenemos familia que son de esa rama. Y no quiero ofender a los que estén aquí, quizás no están tan desconectados a esa rama. Pero lo que quiero que sepan, no nomás estamos hablando de la rama católica. Estamos hablando de gente que ni son cristianos, que no siguen ninguna rama de religión. Yo sé que hablamos mucho de esa rama porque de ahí venimos. Pero lo que quiero que ustedes miren también, no nomás son ellos, pero esos son los primeros que nos quieren que nos quieren desviar. ¿Y por qué si dices apostasía? ¿Usted sabe esa palabra, hermano José? Apostasía, desconectarse, salirse de la fe, abandonar la fe. Dice, esos son se apostaban. A mí cuando yo me bauticé, me dijeron que había hecho apostasía. Era apóstol. Sí, era apóstata. Apostasía es como abandonar. Como así, algo así. Ajá. ¿O Y no? esas son excusas esas son cosas que nos van a decir que decimos nosotros como cristianos. Sí. Esas son cosas que el mundo dice, las cosas del mundo, de esos que hablan de parte del mundo, y entre sí mismo, ellos se entienden, o nosotros también entendemos, porque estábamos en el mundo, sabemos cuando escuchamos eso. Romanos 5:8 dice, no sé si, Efesios 5:8, perdón. Porque ustedes antes eran oscuridad y ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Es lo que estamos hablando aquí. Vivíamos en oscuridad. No nos permitían abrir las Biblias. No nos permitían abrazar y entender y acercarnos a Dios por medio de la palabra. Íbamos a una institución donde hablaban latín, o nos sentábamos y oraban en latín o cantaban unas canciones, o quizás el hombre en el púlpito decía unas cosas
con las palabras de Dios o Jesús y salíamos pensando que estábamos más acercados, y la mentira era que estábamos más alejados a Dios. Espero que cuando ustedes salgan de aquí en cualquier culto dominical o cualquier estudio, espero que salgan más cercas a Dios. De eso se trata, tener una relación mejor con Dios, porque ustedes antes eran oscuridad, y todos antes nosotros, cada uno de nosotros estábamos en la oscuridad, y ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz, pero sabemos que todavía hay muchos que viven en la luz y hablan, que viven en la oscuridad y hablan como están en la oscuridad. 2 Corintios 6:14, aquí donde voy a... Acuérdense que el título del mensaje es: el que está en nosotros nos aparta para comunidad en Él. Este versículo, 2 Corintios 6:14, dice: no formen alianza con los incrédulos. No formen alianza, o ¿qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Es Dios la oscuridad? En Dios, acabamos de mirar en 1 Juan, los principios, que en Dios no hay oscuridad, pero hay gente viviendo en la oscuridad. Y si nosotros ya hemos venido de la luz, ¿por qué nos vamos a rodear? Ok, yo entiendo que en los trabajos, en nuestros círculos de empleo, vamos a estar rodeados por gente que no son cristianos. Yo entiendo, pero eso es diferente. Eso es diferente. Y no es decir que no podemos ir a un party, tener un cumpleaños, ir a estar con familia por unas horas, un día o algo así. Pero lo que estoy hablando aquí, ¿qué es lo que decía la palabra aquí? Formar una alianza. En otras palabras, como tener un yugo con ellos. Entonces, lamentablemente, las herejías que estaban entrando a la iglesia, los cristianos estaban abrazando a esta gente. Oh, es buena, es muy amable doña Concha, es muy amable tal fulano. Y luego después del culto iban y se sentaban y hablaban del mundo, hablaban como... ¿Y quién, si no tienen la armadura de Dios como cristiano, quién ustedes piensan que va a ser más? ¿Quién se va a acercar más de uno al otro? ¿Cuál de esos se va a acercar más? El que está en la oscuridad se va a acercar de la luz, pero duda de su fe, o el que está dice que es cristiano, pero se va a acercar más a la persona que está en la oscuridad, porque están más, ellos hablan más o tienen confianza en la oscuridad en que ellos viven. Pero ahí andamos, como dice, formando alianzas con círculos o grupos de incrédulos afuera de la iglesia. ¿Se acuerdan ustedes que fueron hace como 2 meses y fuimos a compartir comida y ahí estaba yo en la esquina? Si el propósito de acercarse a uno es dar el evangelio, de hablarles de Dios, de Jesucristo, que Él murió, porque ellos están perdidos, eso es diferente. Pero si el propósito de acercarse a los perdidos, a formar una alianza, comer con ellos, compartir pan, no es para evangelizarlos. Ellos te van a evangelizar al diablo de nuevo. Te van a evangelizar, es lo que están haciendo. Te van a evangelizar las mentiras del anticristo. ¿Se acuerdan de que hemos hablado del anticristo? Entonces, no formen alianza, no se liguen a esas personas. Y lamentablemente mucha gente en la iglesia forman alianzas. Y yo como pastor, yo noto, la iglesia primeramente es para los cristianos. Cuando ustedes vienen aquí a la iglesia, yo les digo a mi señora, cuando yo estoy predicando, yo les estoy predicando a ustedes, los que son parte de la iglesia de Dios, que son parte de la familia, que son cristianos. Y si viene alguien que es un incrédulo, que no es creyente, que no es cristiano, va a ofender.
pero les voy a decir la verdad, y le digo a mi señora, porque ella también da pena cuando tengo que decir verdad y ofende. No me importa. Tiene que decirlo, hermano, porque si no la dice, No me entonces, importa. ¿cómo vamos a aprender? No me importa, porque primero para mí son mis ovejas. Son mis ovejas. Ustedes son mis ovejas que Dios me dio para pastorear. Pero últimamente ustedes no son mías, son de Dios. Y si yo como pastor no tomo en cuenta mi responsabilidad, mi deber, y asegurar que no venga ninguna herejía, que no venga ninguna persona, y asegurar que no estén formando alianzas afuera de la iglesia, y el diablo los va a traer a ellos, entonces yo no soy buen pastor. Yo miro todo, mi señora mira, ella mira más que yo. Como voy a decirle algo, me acordé de algo. Diga. Llegó una sobrina mía, la jovencita, ¿verdad?, a la casa como a las 10 de la noche, venía del culto. Entonces le dijo a la mamá, anda y cierra la iglesia, porque hizo una capilla en su casa, tenía a San Juan Tadeo y a todos ahí. Le dijo, anda a cierra la iglesia. Y dijo, ya no voy, ahí no voy yo. Y mire, le arrancó la Biblia a mi sobrino, el papá de ella, de las manos, y la pisoteó en el suelo, porque era mal esa Biblia. Toma, esta Biblia le dio a la católica. Yo creo que son las mismas, ¿no? Es lo mismo. Pero esa es la ignorancia de él, de haber hecho eso. Eso es lo que sucede. Y estas comunidades de oscuridad los va a quitar, los va a hacer dudar lo que ya tienen de verdad. Entonces, para que tengamos un espíritu de victoria, Dios no quiere que formen las comunidades de oscuridad. Él quiere que nos apartemos a una comunidad en Él. Pero otra vez, lamentablemente muchos cristianos hoy quieren tener un pie en el mundo y un pie en Dios los domingos, aleluya. Salen a la iglesia, vamos a comer con Doña Concha. Mi mamá se llama Concepción. Entonces ella le dice, Doña Concha es la primera. No estoy hablando de mi mamá, pero Doña Fulana. Y andan hablando y andan diciendo maldiciones, vulgarías, y ahí estamos riéndonos nosotros como incrédulos y que vamos a salir de la iglesia, o es un martes, un miércoles, un jueves, y luego regresamos y esos tipos de comunidades no te van a ayudar. Esos tipos de comunidades no se van a llenar de la victoria que es de Cristo. Esos tipos de comunidades te van a decir, esa iglesia que tú vas a no sirve para nada. ¿Por qué hiciste apostasía? ¿Por qué te saliste? Por eso. Esto lo voy a caminar bien delicadamente. Porque ha entrado, yo sé que aquí hay, la mitad de ustedes son mujeres. Ha entrado el feminismo al cristianismo. ¿Y qué es lo que dice el feminismo? Yo puedo ser igual que el hombre. Yo no voy a permitir que un hombre me diga esto. Yo tengo el derecho ahora. Y luego entra ese espíritu de feminismo en el matrimonio. Pero la Biblia dice al contrario, que la esposa debería estar bajo la cabeza del esposo, pero también le dice al esposo que el esposo debería amar a su esposa de la misma manera que Cristo se entregó a su esposa. Entonces, si el esposo, nosotros esposos no nos estamos entregando a Cristo, no hay ninguna razón para que la mujer se entregue al hombre. Por eso dice esposas, sométanse a sus esposos. En la misma manera que Cristo mismo se sometió a la iglesia. Lamentablemente el feminismo, nosotros, les voy a hablar a ustedes mujeres ahorita, porque ustedes mujeres se rodean con otras mujeres, y se rodean con mujeres que tienen ese espíritu de feminismo. No voy a permitir que se vayan a. Y luego nos rodeamos, y eso nos está entrando en nuestros corazones, en nuestras mentes, porque yo estoy siguiendo a un hombre que ella hace lo que ella quiera, y fíjese, ella está contenta. No, ese es el espíritu del diablo. Entonces, esos tipos de relaciones, ese espíritu no quiero decir Jezebel, pero ese espíritu del anticristo es contra Cristo. Hay una manera de vivir un matrimonio piadoso
y una manera de vivir un matrimonio del mundo. Ese tipo de matrimonio que esas mujeres abrazan con el feminismo, no son matrimonios de Dios, son matrimonios del mundo. ¿Y qué es lo que sucede después? Fracasan, se divorcian, ¡pum! Y ahí está la evidencia. Ahí está la evidencia. No formen alianzas, porque si tú quieres tener ese espíritu de victoria cuando más lo necesitas, hay que alinearte con una comunidad de Dios, no una comunidad de incrédulos. Y Mateo 7:6, esto también duele. Yo como pastor y mi señora también como esposa de pastor, ¿cuántos años vivió Cristo más o menos en toda su vida? 33, algo por ahí, 32, 33. Él comenzó su ministerio como a qué edad. 12. Bueno, como niño, estaba en el templo. Pero ¿cuándo comenzó su ministerio? A los 30. Tuvo 3 años en su ministerio que tuvo para hacer su obra. Él tuvo una urgencia en esos 3 años. ¿Se acuerdan que cada vez que hacía un milagro, hacía agua a vino o levantaba a alguien de la muerte, en los principios de su ministerio, o levantaba a alguien que no caminaba, sí, ¿qué es lo primero que Jesús le decía a ellos? No diga nada. No diga nada, porque dice la Biblia, cada vez que decía él, que todavía no había llegado su tiempo, todavía no había llegado la hora. Ya después de tanto tiempo, 1 año, 2, ya sabía que su hora se iba a terminar. Y ahora era bueno que el mundo le dijera, ok, está un mundo que anda haciendo milagros. Jesús tenía una urgencia. Nosotros, y cuando yo digo nosotros, yo y mi señora acá, y para ustedes, hay una urgencia con cada uno de los incrédulos o los que no son creyentes, donde deben de parar. Donde deben de parar. Porque fíjense lo que dice la Biblia. No den lo sagrado a los perros. Eso es un feo. No den lo sagrado a los perros. No sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Ni echen sus perlas a los cerdos, a los marranos. No sea que los pisoteen. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Estas son palabras de Jesús. Nosotros tenemos el Evangelio. La buena noticia de Jesucristo. Y cuando estamos tratando de llevarlos a Cristo, se requiere tiempo, ¿verdad? Se requiere una vez recursos, se requiere traerlos a la iglesia, se requiere andar con ellos por un tiempo. Quizás se presenta la oportunidad de hablar de la verdad de Jesús. Y quizás están comiendo, se están compartiendo pan, quizás van a sus casas. Si el propósito es de evangelizarlos, eso está bien. Y como iglesia, como pastor, viene gente aquí a la iglesia que les ayudamos. Con el propósito, porque ¿qué es lo que hacía Jesús para traer gente al reino de Dios? Él hacía milagros. Él alimentaba. Entonces nosotros como iglesia, muchas veces la manera que vamos a traer gente a Dios, vamos a ayudarles. Pero cuando ya una se pasa y ya se están aprovechando y nunca van a abrazar la verdad de Dios, esto aquí es lo que dice Jesús. No den lo sagrado, el tesoro del evangelio, sus recursos, sus tiempos. No le den eso que es bien importante ya a los perros. ¿Y quién son los perros? Los incrédulos que nunca van a abrazar la verdad. No sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Ni echen sus perlas, otra palabra para decir el tesoro que tenemos en el evangelio. No echen esas perlas, ese tesoro, eso que tiene un valor eterno. Paren, ya no echen esas perlas a los cerdos. No sea que las pisoteen. Viene el momento cuando esas comunidades, esos círculos de gente que no son parte del círculo de Dios, que no son de Dios. En inglés le decimos bye Felicia. Adiós. Ya no puedo contigo. Ya traté y estás haciendo más daño. Me estoy haciendo más daño yo estando contigo, porque lo que van a hacer, se van a volver contra ti y te van a despedazar,
o te van a pisotear a ti, te van a destruir. Oiga, Diga. ¿qué es ejemplo tan bueno? Fíjese que me estoy recordando. Una vez que allá en mi pueblo les quise hablar yo, porque fueron buenos amigos, conocidos, y les quise hablar de la palabra, ¿verdad? Y empezaron unos, no hombre, pues de cuáles eras, no hombre, pues y unos se iban o algo. Sí, unos se iban, no querían oír, pero uno sí me dijo, oye, pues tú cuáles eras. No, tú has dicho. Entonces, como esa la parábola dice, qué bien dice, hasta ahorita lo estoy entendiendo. Viene el momento en cada una de nuestras vidas que tenemos amistades, relaciones que esa gente no son de Dios. No. Hay que cortarlos de nuestras vidas. Yo también no entendía mucho esa palabra. La había escuchado y la había leído en la Biblia varias veces, pero como Y que ahora ya la entiendo Fíjese. perfecto. Esto es Jesús diciéndoles, no le den lo que es de Dios, ya han dado todo su esfuerzo, ya han dado todo el tesoro y lo siguen rechazando. Ten cuidado porque te van a despedazar a ti, te van a destruir a ti. El diablo te va a traer a ti si sigues y tratando de darles o dándoles más tiempo, recursos y no sea que te pisoteen. Dios le dice perros y cerdos. Son palabras, pero eso es la verdad. ¿Cuántos de nosotros tenemos relaciones, amistades que rodean, que tenemos que decirle con amor y con gracia? ¿Sabes qué? Eso lo acabo de hacer yo hace no mucho. Se lo di a una señora. Y le di, tú vas a ir directo al infierno. Y tú vas a enviar a tus hijas al infierno. Si tú no paras lo que estás haciendo. Y esa señora no ha regresado. ¿Saben por qué? Porque ya hemos invertido bastante tiempo. Le dije la verdad. Tú, en tu soberbia, en tu feminismo, en tu potestad de mujer, quieres hacer cosas de tu manera. Y hay aquí en esta casa cosas endemoniadas que están sucediendo. Y tus hijas te están mirando. Y tú que vas al infierno, vas a ir directo al infierno. Yo le dije, cara a cara, le dije. Y esa mujer ya no ha regresado. Eso es mi deber, darle la verdad. Porque ya estaba yo cansado de darle las perlas del reino de Dios. Yo ya estaba cansado de darle lo sagrado a esas personas. Y ustedes mismos también deberían de hacer lo mismo. Eso duele. Y me dolió bastante. Porque yo amaba a esa señora. Yo amaba a sus hijas. Y mi señora también. Y nos duele. Pero la estamos tratando de alcanzar. Y ustedes saben, cuando uno habla de cierta manera, le salen las tonterías de la boca, sabemos que ya no vale la pena. Ya no vale la pena. ¿Iba a decir algo, hermana? No, estaba pensando, hermana, porque esa estaba recordando, como dice usted, los de afuera. Ve que hay personas que van en la iglesia, ¿verdad? Y sigan con lo mismo como si fuera afuera. ¿Qué pasará qué pasará o qué vamos? No tenemos que reunir como supuestamente cristianos, pero actúan como No toman en serio. no sé que es como del mundo. O sea, siempre como estaba diciendo, siempre están negativos, siempre están y supuestamente que están en la iglesia. Se dan evidencia en la fruta que dan. Sí. Es fácil. Sí. Es fácil. Uno que tiene a Dios morando en él, tiene la fruta del Espíritu. Bondad, amabilidad, paciencia, todo eso. Y esa gente que nosotros estamos hablando, no tienen nada de eso. No den a los sagrados, los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que los pisoteen. Can you send me, where's your phone at? Can you send me something earlier? I can find that thing you just sent me earlier. Lo tomé una foto de algo que me envió mi señora. Yo nunca ya me dio mucho de esto. Ahora, pero ahora sí pueden entender esto. Sí. Dice Dios, yo he intentado. Vino el momento en los últimos del ministerio de Jesús que ya no iba a poder alcanzar. Y aquí les está hablando a los fariseos.
porque todo su ministerio estaba tratando de cambiar sus corazones. Y nunca cambiaban, hasta lo acusaban de ser de Beelzebub, del diablo. Habían hecho sus corazones de piedra. Y dice Dios, ¿sabes qué? Yo no puedo con ustedes. Mi señora me envió algo hace rato. Y va con está conectado. Va perfecto con dice, no puedes cambiar el corazón de quienes te rodean, pero sí puedes decidir quiénes influyen en el tuyo. Tú tienes el poder. Y si tú estás permitiendo que esos que son incrédulos, que no son de Dios, influyen en tu círculo, tú tienes la culpa. Porque ellos te van a arrastrar para atrás. Por eso es bien importante que si no, el propósito últimamente no es atraerlos a Cristo por el Evangelio, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Viene el momento, diga, hermana. Nomás quería decir que estaba pensando, y yo creo que la palabra, Dios usó específicamente la palabra perros y cerdos, porque los cerdos comen basura. Los perros, cuando vomitan, yo he visto, Se lo comen de nuevo. Ya comen de nuevo su vómito. Wow. Comen cosas así, y son animales cochinos, sucios. Ajá. Entonces yo creo que por eso relaciona la palabra a eso, porque la gente incrédula le gusta la basura. Son criaturas sucias. El mundo en que vivimos es un mundo sucio. Ellos prefieren comer las sobras de la mesa como perro de este mundo perdido. Y prefieren comer el vómito de este mundo perdido y les llena. Y les llena. ¿Saben por qué les llena? Porque saben que mañana lo van a agarrar de nuevo y no están viviendo con una perspectiva eterna. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Por eso nos queremos rodear los domingos en otras reuniones. No es decir que no puedes ir a un cumpleaños, una quinceañera, estar unos minutos, unas horas compartiendo tu vida porque son familia con ellos. Pero últimamente si estás gastando más tiempo estando con ellos porque es familia. Mi familia está aquí. Yo les voy a decir la verdad. Ustedes son mi familia. Más que mi propia madre. Más que mis propios hermanos de sangre. Más ustedes y la familia americana cristiana son mi familia. Yo hace unos meses mi mamá estaba hospitalizada. Con algo que en su cerebro no sé qué le iba a pasar. Estaba aquí con ustedes. Esto es más importante para mí. Es más importante rodearme con la comunidad de Dios que me va a hacer sentir que yo soy victorioso. Porque ustedes me van a levantar, ustedes me van a edificar. Cada uno de ustedes me van a decir cosas que yo quiero. Cuando yo tengo que hacer ¿cómo es la palabra? Alentado, ustedes lo van a hacer. El mundo no lo va a hacer, el mundo me va a quitar, me va a desanimar. El que está en ustedes nos da un espíritu de victoria. ¿Y cómo podemos asegurar que siempre tengamos el espíritu de victoria? No apartarnos de comunidad, encerrar esas dos aplicaciones ahí. Si tú estás confrontado en este momento con algo, quizás el diablo está estás peleando con el diablo y el diablo te está arrastrando al pecado y tú no sabes cómo vas a salir, pero tú sabes que ya eres creyente. Tú tienes el espíritu de victoria. No permitas que el diablo te meta esa duda en tu corazón. Si es un pecado, una tentación, tú eres de Dios. El que está en ustedes, el que está en ti, en mí, nos da un espíritu de victoria. Entonces, cristiano, levántate, sacúdate y dite que tú eres de Cristo y ya eres victorioso. Y también una manera de asegurar que nunca caigas a la derrota. El que está en ustedes nos aparta para comunidad en Él. Vamos a ponernos de pie.